Hola, buenas noches. Mi nombre es Shirley Velázquez. Estoy presentando este video con fines académicos para cubrir el tema asignado por la abogada Alexandra Navarro de la asignatura de Derecho Internacional Público 2 en este tercer periodo en la Universidad Tecnológica de Honduras. El tema principal es la diferencia entre embajada y consulado, y para ello hablaré primero de lo que es embajada y cuáles son sus funciones, y luego hablaré del consulado. Embajada. La noción de embajada se utiliza para nombrar al cargo, residencia y oficina del embajador, el diplomático que representa a un estado en un país extranjero. La plantilla de empleados que el embajador tiene a cargo incluye a las personas de su comitiva oficial, también reciben este nombre. La embajada es una misión diplomática permanente y supone una representación de un país en otro, que ofrece como anfitrión. El acuerdo entre ambos países se apoya en diferentes tratados de tipo internacional, donde queda registrado el derecho internacional, cuyos principales puntos afirman que todo el país tiene derecho a contar con una representación, o sea, una embajada de su tierra en otra, y que dicha embajada tendrá un estatus extraterritorial asumiendo a las leyes del país que representa. De este modo, las embajadas se rigen por la legislatura de su propio estado, sin importar el lugar donde se encuentren. Por ejemplo, el edificio de la embajada francesa en Honduras se rige por las leyes de Francia, aunque se encuentre ubicado en la ciudad de Tegucigalpa. Cabe mencionar que la sede de cada embajada se encuentra fijada en la capital de cada país y es el punto de conexión entre un país y otro, la representación diplomática de un gobierno extranjero en el país anfitrión. Hoy en día la principal oficina diplomática de la embajada, aunque también existe el consulado, entre las funciones principales del cónsul cabe destacar la obligación de proteger a los ciudadanos nacionales de su país frente a la justicia del país anfitrión, así como también la realización de trámites para obtener cualquier tipo de documentación que pudieran necesitar en esta tierra. También se tramitan en la embajada los poderes y todos aquellos trámites ligados al régimen internacional. Es habitual que en caso de que no inicie un conflicto, un país retire a su embajador para demostrar su disconformidad con el Estado anfitrión. No obstante, esta decisión puede ser sumamente nociva para los ciudadanos de su país, que quedarán desprotegidos y deberán prescindir, en algunas ocasiones, de algunos de sus derechos. Si la legislatura del Estado anfitrión difiere en gran medida de la de su propio Estado, el siguiente paso en una escala de conflicto es romper las relaciones diplomáticas y cerrar la embajada. Obligaciones y responsabilidades. La tarea de la embajada muchas veces pasa desapercibida. No obstante, es un organismo fundamental para aquellos ciudadanos que viajan al extranjero gocen de ciertas garantías de protección y asistencia. Las funciones que debe desempeñar una embajada son varias. Su figura máxima, el embajador, debe informar a su gobierno sobre los eventos sociales, económicos, militares y políticos que tienen lugar en el territorio donde se encuentra trabajando. También debe preparar tratados y visitas de Estado, para que el nexo entre ambos países derive en una relación diplomática amistosa. A su vez, gracias a intentar una buena aceptación en el país anfitrión, debe buscar promover su propia cultura y propiciar intereses políticos del país en el que reside, con el que representa. Pero seguramente la responsabilidad en la que debe poner un mayor esmero es en la de procurar que los visitantes de su tierra natal al país donde trabaja reciban un trato agradable y sientan contención en caso de tener que enfrentarse a algún problema determinado. Para ayudar a los ciudadanos, las embajadas cuentan con un número de teléfono móvil para atender emergencias en cualquier momento. Además, deben procurar la documentación necesaria para que los ciudadanos puedan moverse en el país que visitan. Esto incluye reponer la documentación en caso de robo o pérdida. A su vez, deben atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos, ofrecer direcciones de centro de salud donde puedan atenderse y procurar que queden satisfechos con ello.
¿Qué es un consulado? Un consulado es una institución de representación de la administración pública de un país en territorio extranjero, similar a las embajadas, cuyo propósito es brindar determinados servicios públicos a ciudadanos nacionales. Normalmente está a cargo de un cónsul, un funcionario público de carácter no político, designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir a sus compatriotas en el extranjero. Los términos cónsul y consulado provienen del latín consulere, verbo que significa reflejar, consultar, pedir consejos o juzgar correctamente. En la antigua Roma, los cónsules eran los magistrados máximos del poder ejecutivo, cuyo poder estaba sometido al arbitrio y al consejo del Senado en determinados asuntos de interés nacional. De allí surgió el nombre del cargo por etimología popular. En los siglos posteriores, sin embargo, el término cónsul fue empleado con numerosos y dispares significados, desde la cabeza de los jefes policiales hasta los jueces del Tribunal de Comercio. El sentido actual de la palabra data del siglo cuando se generalizó la costumbre de los reinos italianos de Génova, Pisa y Venecia de enviar emisarios, jueces comerciales, para defender sus relaciones comerciales en las naciones extranjeras. Así nacieron los primeros consulados, que fueron lentamente cambiando sus roles hacia la asistencia y administración pública. Los cónsules, de acuerdo a los tratados internacionales en la materia, pueden ser de 4 tipos de mayor a menor rango: cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes. Cónsules también es posible designar un cónsul honorario, es decir, un ciudadano ilustre que hace las veces de representante de su país en una nación extranjera que habita. Diferencias entre embajadas y consulado. Tanto consulado como embajada son instancias diplomáticas de un país en suelo extranjero. Sin embargo, los consulados se dedican a asuntos propios de la administración pública, mientras que las embajadas tienen un carácter político de representación y defensa de los intereses nacionales. Por lo tanto, una embajada normalmente a cargo de un embajador es una misión diplomática permanente en suelo extranjero que actúa como una delegación del gobierno de su país. Tanto es así que por convención internacional el suelo de las cancillerías de cada país se considera como parte de su territorio y está sujeto a las mismas leyes internacionales que rigen las fronteras. En este sentido, es usual que en casos de tensión diplomática entre dos naciones, una de ellas llame a consultas al embajador o, si la situación es grave, lo retire del país extranjero como muestra de descontento. Pero en estos casos, la misión consular seguirá operando para así velar por sus ciudadanos residentes en el extranjero. Solo en casos de extrema gravedad se retira la totalidad de la misión diplomática del otro país. Por otro lado, si bien puede haber varios consulados de un país en el territorio de otro, dependiendo del territorio a cubrir y de la cantidad de ciudadanos que debe atender, lo normal es que exista, en cambio, una sola embajada ubicada en la ciudad. ¿Qué son las misiones diplomáticas? Con el término misión diplomática se hace alusión de la totalidad de las personas y los funcionarios de un Estado que operan formal y permanentemente en suelo extranjero para cumplir con las funciones diplomáticas. En este sentido, forman parte de una misión diplomática tanto las embajadas como los consulados y el resto del personal diplomático que cumple funciones en el extranjero. Las misiones diplomáticas están amparadas por leyes internacionales y diversas convenciones diplomáticas y suelen estar desligadas de las leyes locales, ya que forman parte de un Estado foráneo dentro del país anfitrión.